a hablar de bienestar animal, bienestar en especies de organismos acuáticos. ¿Cuántos de ustedes conocen o saben de bienestar animal? ¿Le han hablado de bienestar animal? ¿No le han hablado de bienestar animal? El Chacho no habla mucho de bienestar animal. ¿Es Claudia? ¿Sí? Ella es como su bandera. ¿Sí? Y ella más también pasa como el bienestar en cada punto, en cada clase va hablando del bienestar y todo. Pero bienestar y Sí. Aquí vamos a hablar. Esta clase pretende ser como una. La primera parte, sobre todo, esta clase, como más de hablar sobre el bienestar animal en general, tocando algunos puntos de peces. Y la otra va a ser más específica para ustedes. Pero, ¿qué hablamos cuando hablamos de bienestar? ¿Qué dirían ustedes que es bienestar animal? ¿Cómo lo definirían? ¿La condición óptima de desarrollo de un animal? Ya. Una condición óptima. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Otro? ¿Una condición óptima en qué sentido? En cuanto a la alimentación, la temperatura, hábitat que debe tener. Ya. O sea, en realidad serían como las condiciones necesarias para el desarrollo óptimo de una especie determinada. El desarrollo óptimo con que las fines de condiciones, producción, sí, pues no un desarrollo óptimo libre. las condiciones que Con tiene fines de de producción producción. sean Claro, si similares hablas de a la- reproducción sí, pero si, por ejemplo, si estamos hablando de un zoológico, tiene que haber bienestar animal para, por supuesto. Pero él preguntó qué era bienestar. Está bien. Tiene razón. Traten de definir bienestar lo más amplio posible. Dentro de la definición de bienestar está el tema de darle lo óptimo. ¿Lo óptimo en qué? que las condiciones sean lo más similares a su hábitat natural. Pero es que hablando de animales, ¿Sí? Como definición, siempre fue difícil definir bienestar animal. Muchos pensaban una cosa de bienestar animal, otros pensaban otra. Pero finalmente el bienestar animal se define, o lo definió Donald Bloom, el profesor Donald Bloom, que va a venir a Chile, lo vamos a traer, la ULDA lo va a traer, el padre del bienestar animal, fue mi profe guía también en la tesis, y lo definió como un estado. Un estado. Primero parte diciendo que es un estado en que se encuentra un animal en relación a los intentos de ese animal por controlar su medio ambiente. Esa es la definición más general de bienestar y la más aceptada. ¿Por qué? Porque abarca casi todos los conceptos de bienestar, o todos los conceptos de bienestar animal hasta la fecha. El bienestar de un animal es un estado, por lo tanto puede variar, ¿cierto? No es una cosa definida, no es, en un momento puede estar bien, en otro momento puede estar mal. Muchos de ustedes están resfriados, parece, ¿no es cierto? ¿Algunos? Ayer se sintieron más o menos, hoy día se sienten más mal. Es un estado. Y como estado puede variar y se puede cuantificar también. Y está en relación a sus intentos por controlar el medio ambiente. O sea, un bienestar bueno puede existir incluso si es que esos intentos por controlar el medio ambiente son favorables. Por ejemplo, uno puede estar resfriado, te duele la garganta, pero si tú intentas por controlar ese medio ambiente adverso y lo logras, tu estado de bienestar sigue siendo bueno. ¿Entiendo, no? Y esto es importante porque así también podemos entender un poco lo que pasa en producción. Uno puede colocar a un animal en una situación que no es la óptima desde un punto de vista de bienestar, pero el animal va a intentar controlar eso y lo va a controlar bien. Y su bienestar va a ser igual de bueno. ¿Sí? Como les decía, el bienestar, entonces, es un estado que puede ir de muy bueno a muy malo. Desde un punto de vista más cuantificativo, por así decirlo,
uno puede decir que puede ir desde un +1 a un -1, desde un 0 hasta un 100% de bienestar, ¿cierto? Donde el 100% de bienestar es el óptimo fisiológico biológico de un animal, y el muy malo, el 0, es la muerte, ¿cierto? El bienestar, y eso es importante también, el bienestar deja de ser importante después de la muerte, cuando ya los animales están muertos ya no hay bienestar, no se puede hablar de él. Y por lo tanto el bienestar es medible, se puede cuantificar, y lo más importante, y aquí podemos conversar si quieren, debe estar ajeno a consideraciones éticas y morales y religiosas. ¿Por qué? Porque un estado X de un animal en un momento determinado. Por ejemplo, hay países donde culturalmente, moralmente y éticamente se permite faenar animales sin anestesia, sin inconsciencia. Un estado anestésico 3 que es inconsciencia. Son países árabes fundamentalmente, hay religión incluso que la comunidad kosher, que permite, culturalmente está bien y se acepta hacer esto. Y éticamente está correcto, pero desde un punto de vista de bienestar animal es incorrecto, porque el animal está consciente cuando está muriendo, y eso, desde un punto de vista de bienestar animal, cae en un estado de bienestar animal muy desfavorable. ¿Se entiende? ¿No? Por eso tiene que estar fuera de consideración ética, ajeno a consideración ética, porque el estado sigue siendo el mismo, independiente de la ética que uno tenga respecto a ese estado. ¿Sí? Y ahí entramos como un poco también a polemizar cuando hablamos de los grupos animalistas, que hablan del welfareismo, de bienestar animal, del malentendido bienestar animal. Es medible y cuantificable. Y eso es importante también porque cuando hay mucha discusión de bienestar animal, justamente se habla de un bienestar que no es medible y cuantificable. No, pero es que las vaquitas tienen que estar en el pasto porque se tienen que sentir bien. Ya, pero ¿cómo lo pones eso? No, pero es que están ahí, están sueltas en el pasto. ¿Y eso es tu forma de medirlo? ¿Que estén sueltas o que no estén sueltas? ¿Cómo sabes que el bienestar está bueno? ¿No? El bienestar es un estado que se mide y se cuantifica. Si no se puede cuantificar y no se puede medir, entonces no se puede hablar de bienestar. El bienestar entonces son experiencias objetivas y subjetivas de un animal. Y por eso el bienestar se considera una de las ramas de la ciencia más actuales y que más integradoras existen en este momento. ¿Por qué? Porque esas experiencias objetivas uno las puede medir a través de diferentes formas, a través de diferentes ramas de la ciencia, que antiguamente se hablaba, como la neurociencia, a través de hormonas, por ejemplo, de estrés, que vamos a ver, etiología. Lo podemos medir a través de nutrición, o sea, si estamos aportando la nutrición adecuada al animal, o la alimentación, tanto en cantidad también. La rama como la zootecnia, probablemente tal, la genética, si estamos aportando bienestar a través de la genética, estamos influyendo en la inmunología de los animales, la sanidad animal, epidemiología animal. Estas son experiencias objetivas de los animales que uno puede medir a través de esta rama de la ciencia. Actualmente la ciencia en general, la ciencia biológica, de la vida que se llama, están tomando cada vez más importancia estas ramas como el bienestar animal que integran. Antes, hace 20 años atrás, 30 años atrás, todavía teníamos este concepto de que cada uno se tenía que especializar en una rama específica. Ahora los profesionales tienen que salir íntegros con toda esta rama y este conocimiento lo más íntegro posible. Por eso el bienestar también es entretenido. La experiencia subjetiva, la rama de la ciencia es que mide la experiencia subjetiva en animales humanos y no humanos. Neurociencia a través de resonancias magnéticas funcionales, etología, psicología evolutiva, psicología comparada. De hecho, yo tuve que estudiar siendo veterinario, me tuve que meter en sociología, estudiar sociología y psicología evolutiva y comparada. Es entretenido para un veterinario meterse en cosas así, en bienestar, y eso es bienestar también. No entiende mucho de cambios o efectos de psicología en animales cuando uno empieza a hablar de bienestar.
Es importante esto porque, por ejemplo, muchas veces nosotros mismos, los veterinarios, somos los peores enemigos del bienestar animal. Hay profes, probablemente que les toque a ustedes, que no les importe mucho el tema del bienestar, no, si la vaca agarran la cola y todo, nomás, o picanela nomás, si no sienten nada, si eso no... y nosotros mismos también caemos en el tema de agrupar bienestar generalmente con lo que es sanidad animal. Uno dice, no, si el animal está sano, entonces tiene un buen grado de bienestar, un buen estado de bienestar. Y no es así. No necesariamente así. Un animal que está sano, sin estar en un estado de enfermedad, puede estar igualmente en un estado de bienestar desmejorado. ¿Ah? Fundamentalmente por la experiencia subjetiva o por nutrición, alimentación, etc. ¿Se entiende, no? De hecho, hace un par de años atrás, un año y medio atrás, se llegó al consenso de que el bienestar animal como rama de la ciencia, o bienestar en general, es la rama de la ciencia que coloca los límites biológicos a todas las producciones. Y un poco hablando de lo que decías tú. Uno dice mantener las condiciones óptimas para el animal. ¿Pero cuáles son esas condiciones óptimas? Son de producción, de beneficio. Uno puede caer en estados de bienestar desmejorado. La idea es, si uno tomara esto, el EGI, en la producción del beneficio de la salud humana, y los grados de bienestar negativo o positivo, más. Evidentemente, mientras uno empieza a tener un bienestar mejor, aumenta la producción, pero llega un punto en donde si uno quiere seguir con la producción, este bienestar va a empezar a mejorar. Entonces la idea es intentar llegar a un nivel de equilibrio y mantenerlo, y ojalá expandirla, tener una tendencia mucho más suave, con el fin de que en este estrecho se genere este espacio para que el animal pueda adaptarse a las condiciones de su medio ambiente, un poco el tema de la definición anterior. En este espacio el animal se está adaptando a las condiciones de su medio ambiente, pero si llegamos a muy abajo ya empezamos a desfavorecer el bienestar. Por lo tanto, cuando uno habla de condición que uno tiene que mantener un animal, no solamente habla de producción a beneficio del animal. Uno puede mantener animales en condiciones quizás no son óptimas para ellos, pero sí en donde el animal es capaz de controlar su medio ambiente. Y eso, desde un punto de vista ético y moral, se acepta. ¿Por qué? Porque necesitamos alimentarnos como humanos, necesitamos ese beneficio. Ahora, ¿quién toma la decisión de que hasta qué punto podemos colocar a un animal en una situación donde sus intentos por controlar el medio ambiente no son los mejores? No somos nosotros. Son eticistas, son filósofos, son legisladores. Uno como profesional, como médico veterinario, tiene que tomar el bienestar como está definido en un estado. Uno dice, ¿sabes qué? El estado de bienestar de este animal, perro, gato, pez, es esto. Lo que decides tú hacer respecto a ese estado, es decir, ¿sabes que esto no es aceptable? No nos toca a nosotros, eso lo toca a los filósofos, a los eticistas, y nos coloca el antecedente. Y como les decía, y por eso tiene que estar ajeno a consideración ética. En algunas culturas, en algunas sociedades se va a aceptar que se traspase ese límite, en otros no. Un poco de historia del bienestar animal. El bienestar animal está asociado, o las personas, los humanos se han empezado a preocupar del bienestar animal desde hace mucho tiempo. En el caso de los peces, ya desde la antigua Grecia se preocupaba el estado de bienestar, por ejemplo, cortar la cabeza inmediatamente. Está considerado moralmente aceptado porque cortaba como el centro neurológico y podía después beneficiar hacer beneficio de ese animal por su carne. Fundamentalmente el bienestar empezó a tomar más fuerza por el uso que le damos a los animales, desde uso, como se ve allá, de producción o uso para entretenimiento y ganar plata. Este caballero sin ese bonito no puede ganar plata, no puede comer, su familia no puede comer.
Entonces viene todo un cuestionamiento respecto al uso de los animales, por ejemplo, de los circos con el uso de elefantes en la década del 50 del siglo pasado. Y como les decía, todo comienza por un interés de cómo estamos ocupando nuestros animales, y fundamentalmente el filósofo inglés Bentham, en 1823 escribió dentro de su tratado filosófico el tema del uso animal, y coloca uno de sus legados, es que su título es que no importa si los animales son conscientes, sino si es que sienten. Y ahí viene toda la discusión. ¿Qué significa sentir? ¿Qué significa sufrir? Pero ahí ese libro tomó harto revuelo, tanto así que al año siguiente se crea en el Reino Unido, que son los pioneros en realidad en bienestar animal, la Real Sociedad para la Protección y Crueldad Animal, la RSPCA. Se funda ese año, al año siguiente, fundamentalmente para ver el bienestar de los ponis en minería del carbón. La minería del carbón, se ocupaban ponis para trasladar el carbón hacia la superficie. ¿Ustedes saben qué es lo que pasa con el carbón, la minería del carbón? Sí. ¿Se acuerdan? Probablemente lo han visto en fisiopato o fisiología. El carbón, ¿qué es lo que hace en los animales y en los humanos? Se acumula los pulmones. Se acumula en los pulmones y tiene un nombre específico exactamente. Entonces se dieron cuenta que los ponis empezaban a enfermar, tenían problemas respiratorios, y ese fue el inicio de lo que hablamos como bienestar en la época moderna. Pero si se dan cuenta, de ahí tenemos un salto de 1824 a 1964, donde en el mundo nadie se preocupa del bienestar animal. Hay un gran salto, o sea, de los saltos 100 años dentro de toda la historia del mundo no es tanto, pero hay un salto en la actualidad de 100 años. ¿Y qué creen que pasó ahí? Hablo esto para que tengan como el contexto de bienestar cuando hablan de bienestar. ¿Qué creen que pasó de 1824 a 1825, 1830 a 1900? Empezó a tener más conciencia. Sí, no, pero que en ese periodo no se habló del bienestar animal. ¿Ah? Ahí No se preocupa nadie. No se preocupa, pero ¿por qué? No es coincidencia que por más o menos 100 años, un poco más de 100 años, nadie se preocupara. ¿Qué pasó entre 1824 y 1950? Cuando los animales se matan en la Gran Guerra. En el contexto mundial, desde 1824, Inglaterra, Francia, Alemania y Holanda empieza la guerra en África, se empiezan a preocupar de temas más sensibles como el bienestar animal. Después viene la Primera Guerra Mundial, y la Segunda Guerra Mundial pasa lo mismo, se mueren muchas personas, no importa mucho el bienestar animal. Terminada la guerra, comienza este florecimiento de la humanidad nuevamente, donde hay más tiempo y más recursos para pensar en otros temas, y vuelve de nuevo el tema del bienestar animal, nuestro uso de los animales, fundamentalmente por un libro que escribió una periodista británica en 1964, que se llama Animal Machines. Si ustedes lo pueden buscar en internet, se puede bajar, Máquinas Animales, en donde expone cómo, fundamentalmente lo que hace es exponer cómo se producen las gallinas en ese momento, en los años 50, 60, que es un poco, en algunos casos, ya está cambiando harto, cómo se produce la gallina hasta la década del 90, que son estas baterías, se llaman baterías, donde en ese momento habían 20 gallinas en una misma jaula, no se podía mover, etc. Entonces tomó fotos, escribió respecto a esto, y causó tan revuelo que la población común y corriente, la población del Reino Unido, se vio muy afectada y empezó a pedir leyes. Y los legisladores presionados dijeron: ya, tenemos que hacer algo, tenemos que normar, y se empezaron a normar respecto del bienestar animal. Hay que respetar el bienestar animal, colocaron las leyes. Hay que respetar el bienestar animal, pero ya, ¿y cómo medimos el bienestar animal? ¿Qué es el bienestar animal? Y ahí empieza todo este nuevo escenario, donde los científicos, la ciencia, las universidades,
empiezan a meterse en esto y colocarle cabeza y decir, ¿sabes que el bienestar se mide así? Estos son los parámetros, etc. Pues inicialmente los consumidores tuvieron como el impulso inicial, pero posteriormente y a través de la ciencia, los productores vieron que también, si uno cuida el bienestar animal, produce más. Eso es inevitable. Eso. Y aquí hay que hacer la diferencia entre lo que es bienestar o welfare y welfareismo y liberación. ¿Ya? No son lo mismo. Bienestar es un estado en el que se encuentra un animal en relación a los intentos de controlar su medio ambiente. Y esa es típica pregunta de prueba. Diga la definición de bienestar y explíquela. Pregunta corta. Hay otras definiciones de bienestar y ahí se empezó también a meter la Organización Mundial de la Salud. No sé si han escuchado hablar de la famosa Declaración de los Derechos de los Animales. Hay 10 derechos que se meten en la OMS. Hay 10 derechos de los animales. Eso no es bienestar tampoco. Los derechos no tienen nada que ver con bienestar animal o con welfare. Es una apuesta ética o moral respecto al uso de los animales. No tiene nada que ver con el bienestar. Disculpe, esos son los que dicen que el animal tiene que estar desprovisto de dolor, de temor. No, ¿No son esas las que te estaban? No, son Sí. es casi, son así, los animales tienen el derecho a nacer en un mundo libre, una cosa así, son bien, más o menos los derechos humanos, pero trasladados a animales. Son bastante particulares, si quieren se meten y están ahí. Son lindas, por así decirlo, pero poco útiles, por así decirlo, porque no te permiten hacer algo respecto de esos derechos. Los derechos necesariamente tienen que traducirse en acciones que respeten esos derechos. Y claro, y diferenciar un poco de lo que es la libertad y bienestar, sobre todo en animales. Aquí viene la típica la imagen que voy a colocar. Y ahí viene lo que tú decías, la definición de las 5 libertades, nuevamente del Consejo para el Bienestar de Animales de Granja del Reino Unido del 2005, que dijo ya, ok, tenemos que un poco hacer operativa un poco más operativa esta definición de bienestar de Donald Bloom, y agrupó, por así decirlo, en 5 grandes libertades lo que necesita un animal. Que el animal tiene que estar libre de sed y hambre, que un animal tiene que estar libre de desafíos ambientales extremos, libre de enfermedades y lesiones, libre de restricciones conductuales y libre de sufrimiento mental. De toda esta, la más difícil sigue siendo el tema del sufrimiento y el sufrimiento mental. Las otras son bastante más medibles. Libre de sed y hambre es colocarle agua a un mamífero y comida. Desafío extremo, tener un ambiente adecuado, ¿no es cierto? Pero estas, si bien sirvieron mucho, ahora ya se han dejado de ocupar. ¿Por qué? Porque solo por darle agua y comida a un animal no te asegura de que efectivamente ese animal va a estar en una condición de bienestar buena. Puede que no esté comiendo, que no sé, porque tenga algo en la mandíbula o genéticamente, no sé, tenía algo en la mandíbula, no puede comer, no puede tomar agua, por lo tanto su estado de bienestar está mejorado. Aunque está libre de sed y hambre porque le diste agua y alimentos. Lo mismo al ambiente, puede que esté techado, pero eso no implica que, por ejemplo, entre una ráfaga de viento y que justo lo agarre y se enferme. Entonces se ha dejado ocupar porque deja fuera muchas otras conclusiones o discusiones respecto al bienestar. Por ejemplo, cuando uno ve estas dos fotos, aquí uno ve un zorro, ¿no es cierto? Libre, silvestre. Y en este otro lado tenemos vacas Holstein de alta producción. ¿Ustedes cuál dirían cuál de esos animales está en mejor estado de bienestar que el otro? Si uno lo pudiese comprar. ¿No es cierto? ¿Alguien cree que no
¿Es así? Podríamos argumentar que este zorro está libre, está en su medio ambiente, está, desde ese punto de vista está súper bien. Pero uno cuando analiza esto, tiene que analizar bien. ¿Cómo tomaste esta foto? La tomaste así, ¿no? Probablemente, ¿no es cierto? Por el ángulo que está ahí. O sea, el zorro está acá, está al lado tuyo. ¿Un zorro se te acerca? No. Entonces probablemente este zorro, como lo ven ahí, está flaco, tiene hambre, etc. Entonces su estado en general de bienestar está malo. Aunque esté en un medio ambiente, aunque esté libre, incluso tenga disponibilidad de, probablemente tenga disponibilidad en un río de agua o pueda ir a cazar su propia comida, estaría libre de sed y hambre, pero su estado de bienestar igual está mejorado. En comparación con esta vaca, que si bien está encerrada, o sea, nunca ha visto el campo, tiene alimento necesario para su nutrición, para su condición, está techado, tiene agua, está con otros congéneres, uno podría comentar quizás en muy poco espacio, puede ser. Pero de forma relativa está mucho mejor estado de bienestar que este otro. ¿Sí, no es cierto? Y ahora yendo un poco más a lo que son peces o acuicultura, uno dice, claro, como vimos recién, el salmón está subiendo por el río libre a reproducirse, pero está expuesto a depredadores, aves, oso, en el caso del hemisferio norte, humano, en el caso del hemisferio sur. ¿Se acuerdan que dejan de alimentarse al momento de entrar al río? Dejan de alimentarse, o sea, su estado de bienestar transforma, probablemente el nivel de cortisol y estrés súper elevado. En cambio, en producción, uno los mantiene, los traslada en un helicóptero, los mantiene alimentados, con fotoperíodos, etc. Mucho más, un estado mucho mejor que en la vida silvestre. Doctor, de hecho, cuando el salmón sube para visitar los bebés y todo eso, creo que no se los come porque es mala la carne, por el cortisol que... Sí, o sea, se lo comen igual. Yo he visto que ¿sí? Igual lo agarran y se lo comen. Pero no es la mejor carne de salmón para comer. De hecho, es media pálida. Si o sea, alguien ha comido, es media pálida, no es la roja que uno está acostumbrado al salmón. Por efecto de todo este traslado que hace el salmón, porque no para por el río hasta llegar hasta el lugar de desove, está en todo momento en un estado de catabolismo y es pesado. Por lo tanto, una vez que se muere, si se reproduce y se muere, ¿qué es lo que pasa con esa carne? O sea, ¿tuvieron a Luis Holguín? ¿Sí? ¿Tecnología de los alimentos? Control y calidad de alimentos. Lo deben haber visto en chancho, en cerdo. El tema de las carnes. ¿Se acuerdan la carne roja y húmeda? No sé cómo era. Pasa lo mismo. Esa condición de mucho ejercicio te cambia el catabolismo y te cambia el pH, te cambia el cortisol, también te cambia el rigor mortis, etc. Entonces es una carne de muy mala calidad. O sea, si no tienes nada que comer, a un salmón, claro, en relación a un salmón comercial. ¿Se puede comer? Sí, se puede comer, pero no es lo más rico. En términos de bienestar de peces de producción, actualmente tal, el auge ha ocurrido hace unos 20 años y va como de la mano a la misma producción acuícola y de salmones, en especial. Que hace 20 años más o menos estamos con producción de peces, no es una producción animal nueva, o sea, no una producción animal vieja, sino una producción animal nueva. Y fundamentalmente, nuevamente, inicialmente fue por la presión del consumidor, que dijo, oye, pero estos salmones, ¿cómo están siendo producidos? Están metidos en jaulas, están súper estresados, no están libres, los salmones si los ven están dando vueltas, ¿qué les pasa? Están con estereotipos, etc. De ahí, nuevamente, los productores dijeron ya, los legisladores primero dijeron ya, tenemos que ponerle esto. Y las colocan. Hay que respetar el bienestar de los peces. Pero hay que aterrizarla, y para aterrizarla se vinieron a la ciencia y preguntaron a los científicos cómo medir el bienestar
especies en producción, y comenzaron fundamentalmente por dos grandes áreas, que han sido siempre en bienestar las dos principales por donde se comienza. Uno es el tema del dolor. La primera pregunta, ¿los peces sienten dolor o no? Porque si no sienten dolor, no nos preocupamos. Un anelio, un gusano, ¿siente dolor? Eso, el dolor. Y lo otro, el tema del sistema nervioso central en general. Memoria. ¿Tienen memoria los peces? ¿Aprenden los peces? ¿Tienen conducta social? Etcétera. Derivado del trabajo de conducta fundamentalmente, ha sido el tema más fuerte, por así decirlo, en peces y más fuerte en el sentido de decir que efectivamente hay que cuidar a los peces, su bienestar. Y por otro lado, el tema de la evolución 5 lo coloco porque, por ejemplo, y sobre todo cuando hablamos de emociones y sentimientos, ¿qué creen ustedes? ¿Los peces tienen emociones y sentimientos? No. Un perro tiene una emoción y sentimientos. Le cambiamos al tiro. Es que uno lo conoce más, pero eso va a hablar, pero en cuanto a los peces igual tienen que tener su... Si tienen memoria, sienten dolor, porque tienen terminaciones nerviosas, deberán tener emociones. Y por esto, acuérdense que todos evolucionamos de la misma forma, no es que en este momento existe un animal menos evolucionado que otro. Tenemos el mismo nivel de evolución. Y ya que tenemos el mismo nivel de evolución, es muy poco probable, no es imposible, pero es muy poco probable que se restrinja la emoción y sentimiento, que ahora la vamos a describir, específicamente a primates mayores, como nosotros, como nuestros parientes, chimpancés o gorila, o mamíferos, porque algunos dicen, no, los mamíferos no. Entran perros, gatos, etc. Es muy difícil que exista eso. Y de hecho, prontamente el trabajo que estoy terminando va a hablar de personalidad en peces. Pero cuando uno habla de emoción y sentimiento, hay que definir qué es una emoción y sentimiento. Pero me imagino si el pez se escapa porque siente miedo cuando nace, porque siente una emoción de miedo. ¿Qué es eso? ¿Qué es una emoción? ¿Qué es un sentimiento? ¿Qué es una emoción para usted? ¿Qué es una emoción para usted? ¿Qué es una emoción para usted? Una sensación de algo, de tristeza, amor. Ya. Esas son las emociones, son tristeza, amor, miedo. Sí. Que hacen liberar hormonas y Ahí vamos a buscar más. eléctrico. Porque solo una definición, amor, miedo, sí, pero ¿qué es ese amor? ¿Qué es lo que, cuando tú sientes amor, cuando tú sientes miedo, qué es lo que te pasa? Endorfina, serotonina y guau, Sí. Las emociones y sentimientos son constructos mentales. Y para eso necesitas una estructura del cerebro, una estructura central donde se procesa una información, ¿cierto? Y esos constructos mentales vienen de algún evento que puede ser externo o interno. Por ejemplo, cuando uno se acuerda de la muerte de un pariente o de alguien muy cercano, ese es un estímulo interno. ¿Tú te acuerdas de eso? O puede ser externo. Estás caminando por la calle y ves atropellar al perrito que están hablando, ¡ay! Que salió volando. Es un estímulo externo, ¿cierto? Depende. ¿Cierto? Ese estímulo. Ese estímulo lo captas tú de alguna forma, visual, gustativa, lo que sea, y lo integra a nivel central. ¿Cierto? Hasta ahí estamos con el tema de la emoción. ¿Cierto? Para que sea sentimiento, tiene que haber una reacción a eso. Por ejemplo, cuando pasa eso, por ejemplo, el tema de la pena, hay una reacción, lo integra a nivel central y dice, uy, qué pena. ¿Cierto? Esa es la emoción, uy, qué pena. Sí. Lo integra y dice, qué pena. Pero tienes que expresarlo de alguna forma. Y eso se expresa a través de cosas, a través de cambios fisiológicos y conductuales fundamentalmente. Fisiológico es aumenta, llorar,
la lágrima, la musculatura alrededor de la glándula lagrimal se aprieta, a nivel central le dice, apriétate, llora, ¿no es cierto? Te encoges un poco porque te acuerdas. También, a nivel central te dice encoge, llora. ¿Qué más? Aumenta la frecuencia cardíaca, probablemente. Tiembla. Empieza a dar tremores musculares. Aumento de frecuencia cardíaca, aumento de frecuencia respiratoria. Hipotálamo, hipófisis, interrenal, cortisol. El cortisol además te genera un estado de catabolismo, ¿cierto? Y de hecho, lo que pasa es que toma un vasito de agua con azúcar, porque te baja te chupa todo el azúcar circulante. Entonces, cuando uno define emoción y sentimiento y lo define así, es mucho más fácil medirlo. Y si lo puedes medir en un humano, lo puedes medir en un animal, en cualquier otro animal. ¿Y por receptores químicos también se puede? También. Eso ya es lo más top, por ejemplo, tomar así y cortar y ver si tiene receptor o no tiene receptor, y si se activa o no se activa, etc. Ahora, sí, nuestra definición de emoción y sentimiento es una definición más ética, moral o psicológica. Incluso algunos psicólogos no adhieren a esta definición de emociones que nosotros describimos, la mayoría. Ahí no tenemos nada que hacer, porque no podemos medirlo. Si no podemos medirlo, no podemos cuantificar, por lo tanto no podemos decir, asociarlo a un estado de bienestar en un animal. Eso. Y emoción y sentimiento. Y claro, y empecé la discusión actual en bienestar en general, porque ahora no vamos a meter en PC, es que hasta dónde tiramos la línea en términos de bienestar. Hasta qué animal tenemos que preocuparnos de nuestro bienestar, de su bienestar. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué creen que es lo que está pasando en el mundo en este momento en términos de bienestar? En animales de producción, en animales silvestres, en todas las demás. ¿Cuál creen que es la postura actual? Yo creo que está bien catalogado. Bueno, en Chile, en realidad, en el tema de bienestar animal, ¿no? Sí. Sí, y que cada vez se va incrementando más este funcionamiento. La gallina feliz, ha ocurrido más o menos lo mismo que ocurrió en el resto de los países más desarrollados. Porque no se habla países desarrollados, países desarrollados o vía de desarrollo, se habla país más desarrollado, país menos desarrollado. O en un nivel de desarrollo menor. ¿Y qué es lo que ocurre en Chile? Primero, el consumidor. Después, las leyes. Chile está adscrito por la Unión Europea y por la OMC y la OIE a varios acuerdos. Pero en general, y eso uno si que alguien quiere un tema de tesis para más adelante, para este año, en general, si uno hace una encuesta de cuánto es el conocimiento de bienestar animal en Chile, se da cuenta que no es tanto. Entonces tú preguntas a una persona en la calle, ¿sabe? Aquí tiene una bandejita de un pollo o de un salmón que te va a costar 2.000 pesos. Te aseguro que este salmón fue respetado su bienestar y lo pusimos el bienestar lo máximo posible. Incluso tiene una etiqueta aquí, mira, bienestar 90%. Y tú colocas el salmón sin etiqueta y le dices aquí mira, no sé, esto quizás no fue así. Pero te cuesta 500 pesos y te cuesta 3.000 pesos. ¿Qué es lo que hace la persona? Ahí el bienestar, situación que no ocurre en otros países. Situación que ocurre en otros países van a seguir prefiriendo el que está con mejor bienestar, o creado con mejor bienestar. Entonces estamos en esa transición todavía. Si bien estamos mucho mejor que otros países, vecinos fundamentalmente, y africanos, y incluso algunos europeos, nos falta. Pero el tema de la línea, ¿hasta qué especie protegemos? Tenemos que proteger, por ejemplo, otras producciones animales, que no son tan grandes, pero igual son producción animal, por ejemplo, helicicultura, ranicultura, los moluscos, bivalvos, la producción de choritos en el sur. Los choritos, ¿deberíamos estar preocupados del bienestar de los choritos? ¿Por qué? Porque también son seres que tienen dolor, no lo sabemos todavía. En este momento el mundo ha puesto la línea en los peces. Los peces, sí. Y mamíferos, sí.
pero estamos en la duda con el tema de los moluscos. Sabemos que los moluscos, si los echamos en agua caliente, ¡buah!, se abren, ¿no es cierto?, tienen una reacción, pero será solamente un reflejo. O de verdad está bueno. Entonces, en este momento, el bienestar animal está enfocado a definir o a llegar más allá y buscar en qué especie en realidad deberíamos preocuparnos. Por ejemplo, lo que estamos hablando, un gusano. ¿Un gusano? La reacción de un gusano cuando uno lo corta y que se aprieta, ¿es un reflejo o en realidad le está pasando algo más? Quizás es una locura porque los animales, los mamíferos pueden manifestar su dolor y eso me afecta a mí como humano. No quiero que este animal sufra porque yo me voy a sentir, o sea, que grite porque yo me siento mal con esto. Pero como el molusco lo mato, me lo como y no hace nada, no me... O sea, no es que... Y ahí entramos, exactamente, ahí entramos a un tema que es el famoso antropomorfismo, en donde, y aquí caemos todos, yo me incluyo también porque he caído en eso, en humanizar a los animales, en el sentido de que si yo siento esto y el animal, y yo hago esto cuando siento esto, y el animal hace lo mismo cuando, o el animal es capaz de hacer lo mismo, entonces deja sintiendo lo mismo que yo siento. Eso no hay que caer en eso, eso es antropomorfismo, y no hay que caer. ¿Ah? Y eso es la razón por la que delimitamos especies que puedo percibir que siento dolor a las que yo no percibo. Y esa es la forma más fácil. Esa es la forma más fácil, pero no es la única. No porque tú no veas una conducta, por ejemplo, en un animal. No, si te lo digo, sí, lo estoy dejando así abierto para todo. No es porque uno no vea una conducta, lo va a cambiar entonces la palabra que me presenta ahí. No porque uno no ve una conducta, una reacción similar a un humano, lo que puede pasar en un mamífero, en un humano, significa que no está ocurriendo. Y la única forma de solucionarlo, ¿cómo salir de esa duda? ¿Cómo se hace? Investigar. Y en eso estamos. Habiendo dicho eso, hay una especie, por ejemplo, que sí está protegida en términos de bienestar animal. ¿Saben cuál es? Pulpos. Son altamente inteligentes. Y ahí, si bien existe una pequeña producción semi-intensiva de pulpo, en donde se preocupan de eso, en general no se debe... la forma de obtener los pulpos desde el mar debería ser normal. Eso. Pero interesante porque uno podría decir sí, los moluscos lo sabemos, probablemente sí. Crustáceos, probablemente sí. Rana, probablemente sí. Pero estamos ahí, estamos investigando. Hay personas que están investigando eso. Están investigando a ver, hacen secciones de los choritos y ven a ver qué tejido neuronal está. Hacen mediciones conductuales, hacen mediciones de hormonas para determinar efectivamente si es que son especies animales que deberían preocuparnos del bienestar. Porque finalmente todo redunda en que los animales tengan un estado de conciencia, ¿cierto? Un estado de conciencia, ¿qué significa? ¿Qué es estar consciente? Nos estamos colocando, ¿viste? Que ya. Una cosa es darse cuenta de lo que te pasa en tu medio ambiente. Y la otra cosa, que ahí cuando uno lo detesta, nadie te puede decir que no son conscientes de los animales o ese animal. Una es, sí, mira, percibe cambio en el medio ambiente, hay cambio de conducta, hay cambio dentro del mismo animal. Pero hay otra cosa, dentro de la definición de que un animal esté consciente, que es como, así, si está presente, eso no, sí o sí es consciente del animal. Cuando se reconocen a sí mismos como entes separados del resto. En humanos, en nosotros mismos es fácil, ¿cierto? Medir eso, porque tú sabes que eres diferente al resto. En animales se hace y hay pruebas, en mamíferos se ha hecho, en peces también se ha hecho. Eso. ¿Saben cómo se hace? Probablemente lo han visto en Animal Planet, no sé. La prueba del espejo. En donde lo típico
típico, y están los famosos momentos eureka, que se llaman en bienestar animal, el momento eureka donde el animal se da cuenta que está pasando, que él, y se hace de la siguiente forma: se coloca el espejo frente a un animal está un rato ahí mirando, puede que se dé cuenta o no, pero después se saca el espejo, se toma el animal sin que se dé cuenta y se le mancha la cara o se le mancha el cuerpo del espejo. Y se vuelve a colocar el espejo. Y cuando pasa eso, se dan cuenta. Está en el medio, de repente ve, y se ve la mancha ahí en el espejo y después se mira. Ahí está. Ahí está. Y eso se ha hecho con vacas. Y también temas de percepción de cambios en su mismo cuerpo. En cerdo, en aves y en peces también. Colocan el espejo y se miran, y el espejo, también el espejo para ver las capacidades cognitivas elevadas, por ejemplo, se coloca un espejo mirando el alimento que está en otro lado. Entonces llega un animal acá, y por este lado no puede pasar, evidentemente. Se llega y mira que hay el alimento en este otro cubículo. Y la única forma es devolverse y para allá. Llega acá, mira, y uno se da cuenta, empieza aquí, mira, alimento, y se va. Reconocen el medio. Pero ese es el tema de la conciencia. Darse cuenta uno mismo. Si uno puede detectar eso, es que un animal absolutamente consciente, porque además toma el tema del antropomorfismo que ya habíamos hablado. O sea, si es lo mismo que veo yo, es lo mismo que siento, estamos. Y para finalizar este tema como más grande, general, para que tengan como la visión general, hay dos grandes ramas en bienestar animal. Y todas provienen del Reino Unido, esas dos. Una en la rama Cambridge, Universidad de Cambridge, y la otra en la Universidad de Oxford. Y de ahí han salido varios que se han repartido en el mundo, no hemos repartido, en cuanto por el lado de Cambridge. El lado de Cambridge es mucho más de ciencias duras, en donde está mucho más basado en evidencia biológica, por así decirlo. Por ejemplo, cortisol, cambios conductuales, que uno lo puede medir, cuantificar, etc. La rama Oxford, que lo tienen algunos en Chile, fundamentalmente la que está más metida en eso es la Beatriz Zapata, no sé si la han escuchado hablar, de la Universidad Mayor. Ella hizo un magíster en Oxford, en bienestar, en conducta, con la gente de Oxford, entonces yo como internada de eso. Y la postura de la Universidad de Oxford, que siempre ha sido más para el lado social, las grandes leyes en el mundo han sido por el lado de Oxford más que libre. La postura de ellos es que uno se tiene que colocar en la posición del animal, tratar de colocarse en la posición del animal. La verdad de Cambridge es más concreta. La única forma de saber si un animal está en un buen estado de bienestar o en un mal estado de bienestar es tratándose de colocar en los pies del animal o en la posición del animal. Esa es la postura Oxford, que es mucho más difícil entonces de medir y cuantificar. Es mucho más linda para filosofar y etc. Pero finalmente lo que importa es el bienestar en el animal. ¿Y qué decía la de Cambridge? Es mucho más basada en evidencia. Doctor, quería comentarle algo. Sí. Antes de que termine no sé si les interesa, pero hace poquito hubo una controversia por el estado de la jaiba limón. ¿La conoce? Sí. Que se saca del mar, se le corta la tenaza que se come y se deja de nuevo en el agua. Se lo tiran al agua. Sí, y que se supone que se regenera. Y hay estudios de que se regenera, pero como en 500 años. Unas. Sí. Bueno, y ahí no hay ninguna legislación, no hay ninguna organización que proteja esta, porque lo quiere hacer una pesca. Entonces, y además la Seremi de Salud. Y la controversia que hubo finalmente era por el producto que viene que ya está muerto, más que no por el hecho de que se le saca la tenaza, sino porque voy a vender una parte de un animal muerto. Esa era la controversia finalmente, pero nadie
No, Esto fue del verano, este verano, y nadie dice nada respecto a que dejan al animal desprovisto de su, las de su leyes, método de protección, y además me imagino Profe, para comer. el mismo tema de la ley. Lo matan de todas formas. la aleta de tiburón, por ejemplo, Y lanzan a animales. la de los delfines, pero también hay otro. Sí, porque lo que pasa es que las leyes están puestas, o sea, no se puede hacer nada. Uno podría, ¿qué podría hacer? Tener que buscar qué es lo que dice la ley de ese país o del mundo. No sé qué en Chile. No, pero si tú lo buscas, la ley dice hay que proteger el bienestar de los animales, en el caso de la ley 20.830, que es el maltrato animal. No debe haber maltrato animal, pero tienes que verificar el maltrato animal. Tienes que verificar que hay un estado de bienestar del mejorado. ¿Y cómo lo verifica en un crustáceo? Con estudios. Con estudios, Sí. y si no, No, mira, pero mira, encima y no es- te no dicen, es- mira, saco la claro. pata y lo tiro ahí, y mira, Claro. se quedó ahí, parece que no le No duele. afecta. No, y además que no es un animal de producción masiva, entonces lo están sacando desde el mar que no. Pero, claro, el tema es que como no hay evidencia de que efectivamente sacarle la pata le produce algún cambio o le disminuye el nivel de bienestar, no se puede hacer nada. Ahora uno puede argumentar, por ejemplo, las patas, las tenazas que se sacan, ¿te sirve para qué? Para alimentarse, Y para agarrarse, defenderse. para defenderse. Sin eso, no se puede ni alimentar o se puede alimentar de menor forma o no se puede defender y por lo tanto su capacidad de reproducción, por ejemplo, su capacidad de alimentación, de crecimiento se disminuía y por lo tanto su estado de bienestar disminuye también. De ahí tiene la evidencia. Pero es que nadie hace, Claro, es que es nadie súper hace, evidente, pues. pero es que nadie hace ese análisis. Y aún así, si hacen ese análisis, tienen que probarlo. Porque finalmente en las cortes, en las leyes necesitan probarlo. Entonces tienen que ir ahí a ver, ¿creció o no creció? ¿Se pudo defender o no se pudo defender? ¿Y eso qué se manda? ¿Pudo a la comer Corte o no pudo Suprema? ¿Cómo es? Lo que te van a decir es que prueben. Si tú no lo puedes probar, sí, pero tú no lo puedes probar. Habría que Me hacerlo. hablando porque si somos universitarios, es tan simple como probar eso. Sí, pues. Pero Ahí no tenés un tema tenemos de tesis. idea cómo llegar a hacerlo. Ahí tenés un tema de tesis. ¿No? Y un tema Vamos. pero un tema de tesis. De tesis de pregrado, vamos, tú te encargas de, cada vez que ve a un tipo que le saca a usted, sacáis la jaiba y la tenemos en un acuario, al ladito del mar si quieres. Sí, y legalmente después. Y tenemos, incluso si eso no, o sea, el uso del animal no importa mucho porque ya fue hecho el daño. Es que por también, sí ¿cómo va si dice ella que se demora tanto en crecerle las tenazas? O sea, ¿cómo va a estar No, con es la que- iglesia esperando años que le Es que- quiten las tenazas? ¿Cómo puedo comprobar eso? Es que el estudio, ¿No lo podría comprobar? el estudio inicial primero Eh, se tendría que hacer en base a cuáles son las consecuencias que tiene el animal frente a no tener la tenaza. Sí, pues. Y después de eso ya empezar a hacer un Ujú. estudio en cuanto a la... Tener tu grupo control y tu grupo experimental. Tu grupo experimental que le sacan las tenazas. Sí, pues. Y el otro es el que no. Entonces eso se puede hacer. Claro. Y una vez que tenga la evidencia puede decirlo. Uno puede argumentar y si argumentáis súper bien, podéis ir a la corte, A la podéis ir Corte, ya la Corte o Suprema. Esos o son- no a la Corte Suprema. Y yo creo juzgado. que esto es con abogados, claro. Sí. Y podéis argumentar y quizás lo gana. Pero hay Porque en abogados las que leyes son uno es menos interpretativo, experimentados. entonces puede jugar. Pero si tenéis evidencia, mucho mejor. Y ahí está el tema de dónde deberíamos caminar en términos de bienestar animal. Como dices tú, ¿importa que, no sé, le saquen a mil jaivas las patas? Pero es que igual es como súper variable por el hecho de que la ley 20.380 te dice, ya, no hagas esto, pero si es necesario, hazlo. Entonces, al final va a ser súper absurdo hacerlo. O sea, para uno no es absurdo, pero para el general de la gente sí es absurdo. Sobre las leyes por Pero se dice eso, Y no nuevamente, sería de animal, nuevamente estamos hablando del mismo proceso que ocurre cada vez que hablamos de una nueva especie cuando nos preocupamos del bienestar animal. Chile es abogado. Se estudió leyes por lo mismo, para poder defender los derechos de los animales. ¿Tiene un colega? El doctor Elkins, ¿lo ubica usted? Bueno, es papá de una ex compañera mía
Él es Veterinario. médico veterinario, estuvo haciendo clases en la Universidad Iberoamericana unos años y el año pasado, no, hace como 3 años atrás se tituló de abogado. Sí, para poder tener argumentos y poder hacer una defensa más efectiva de los animales. Claro, y cuando hablamos de ley y todas estas situaciones, siempre está en juego de que no te van a arriesgar porque no, o sea, para todo esto te necesitas evidencia y para la mejor forma de tener evidencia es siguiendo el método científico, haciendo investigación y desarrollo. Y lo que estamos hablando aquí, si se dan cuenta, es lo mismo que sucedió con todas las especies que pensamos que podemos ocupar para algún beneficio nosotros más. Primero, los consumidores, que somos nosotros, estamos preocupados. ¿Cómo estamos haciendo esto? Oye, pero quizás está afectando el bienestar, quizás sí, quizás no. Después vienen las leyes, viene la ciencia y después viene la evidencia. Probablemente, ojalá, no sé, alguno de ustedes, quizás tú, no sé, un año más vaya a hacer una tesis en eso, o alguien vaya a hacer una tesis en eso en el mundo, en otro lado, una especie de jaiba quizás diferente, y va a tener la evidencia. Y vamos a poder decir, ¿sabéis qué? Sí. Hay un cambio, no, ¿sabéis qué? No, ocupa esta otra, esta no es para alimentarse, sigue creciendo. Y para defenderse puede ocupar esta otra. Los intentos por controlar su medio ambiente son suficientes como para no caer en un mal bienestar, como volviendo a la definición inicial de bienestar. Lo dejamos ahí y seguimos la próxima semana con lo específico de peces. Y podemos